vamos a avanzar primero con el blanqueo, que es quizás la parte más simple de la nueva normativa, a la que más estamos acostumbrados, porque como ustedes saben bien, blanqueos en Argentina ha habido muchos y muy a menudo. Este blanqueo tiene muchas similitudes con el blanqueo que ocurrió durante 2016, bastante el texto normativo es similar en ambos blanqueos, y por ahí antes de adentrarnos específicamente en los detalles, las alícuotas, etcétera, está bueno mirar en qué marco se da este blanqueo y en qué marco se dio el blanqueo de 2016, que como si ustedes recuerdan, fue el blanqueo más exitoso de la historia, donde se regularizaron más de 100.000 millones de dólares, que para Argentina es un número muy, muy alto. Y si miramos ese 2016, vemos que se había dado justo la tormenta perfecta. Por un lado, teníamos un cambio de régimen que mostraba un giro más hacia la disminución impositiva, e incluso se habían hecho proyectos y promesas de campaña respecto de la disminución de impuestos, pero también había una perspectiva de crecimiento, una necesidad quizás de blanquear para invertir, y por encima de todo estaba entrando en vigencia el Common Reporting Standards de la OCDE, que iba a forzar el intercambio automático de información de prácticamente todas las jurisdicciones, excepto Estados Unidos, con Argentina, y por lo tanto todos aquellos que hubieran tenido a la fecha de corte activos en el exterior que van a ser reportados, tuvieron un muy alto incentivo para blanquear y probablemente la gran mayoría blanqueó. Pocas de estas características se comparten en este 2024. Si bien es cierto que tenemos un cambio de signo político nuevamente y también hay, ya no son promesas, sino que hay un proyecto de ley, sobre todo en bienes personales, para una reducción que es muy interesante, no tenemos el elemento Common Reporting Standards nuevo, y por lo tanto la especulación es que seguramente sea bastante menos exitoso que lo que fue el del 2016. Y acá entra en juego el famoso Tratado de Intercambio de Información Automática con Estados Unidos, también conocido como FATCA, que por su alcance tan limitado, que en principio solo se intercambiarían cuentas de tenencia directa de personas argentinas en Estados Unidos, probablemente no sea un incentivo tan alto como el que existió en otro momento. Sin embargo, por supuesto, aquellos contribuyentes que estén en esa situación, que hayan tenido activos que pudieran estar no regulares y depositados en bancos norteamericanos de titularidad directa, van a tener un incentivo para entrar en este blanqueo. Entonces, avanzando un poco lo que dicen los slides y las características principales del blanqueo, podemos ver que es un blanqueo que prevé alícuotas relativamente bajas, van del 5 al 15, dependiendo de la etapa en la cual se adhiera al blanqueo. Esto es un claro incentivo de parte de la norma a una regularización lo antes posible, evitando que los contribuyentes quieran demorar el momento de ingresar el impuesto de regularización hasta la última etapa, triplicando las alícuotas entre la primera y la última. La fecha de preexistencia de los bienes es el 31 de diciembre de 2023. Esta fecha es relevante porque es la fecha que va a haber que acreditar respecto de todos los activos que no sean efectivos, que eran efectivamente del contribuyente. Esta es una diferencia interesante con el blanqueo de 2016, porque en el blanqueo de 2016 se habilitó la regularización de activos que no estuvieran directamente a nombre de los contribuyentes. Esa opción no está presente en este blanqueo. Es un blanqueo en ese sentido más simple, más lineal, donde los contribuyentes van a tener que probar a AFIP que eran dueños de los activos al 31 de diciembre de 2023 para poder regularizarlos. El blanqueo prevé una franquicia, o digamos, un monto por el cual la regularización no tiene costo, que son $100.000 y que ha generado bastante polémica, porque, entre otras cosas, no quedaba tan claro cómo aplicaba a los activos que fueran efectivo y a los que no lo fueran. Es importante tener presente que por lo menos lo que se escucha en el mercado, que el blanqueo de efectivo es quizás el elemento más preponderante que vamos a ver en este régimen de regularización. Por lo tanto, si se aplica o no se aplica una franquicia hasta $100.000, es un tema bastante importante. En principio, la franquicia está disponible y el proyecto, como salió, dice que aquellos sujetos que regularicen efectivo hasta $100.000 podrán retirarlo a partir de que cierra la primera etapa. Esto es el 30 de septiembre de 2024.
sin pagar la alícuota de 5% que le correspondería. Por el contrario, aquellos que regularicen más de $100.000, si es efectivo, tienen dos opciones. Podrán dejarlo depositado hasta el 31 de diciembre de 2025 y retirarlo en aquel momento sin pagar impuesto alguno. Podrán retirarlo antes pagando el 5% de retención, o podrán invertirlo en ciertos activos que el gobierno habilite para invertir en el tiempo que están en la cuenta de regularización. Hoy por hoy no tenemos detalles sobre cuáles serían los activos. Basándonos en experiencias previas, suelen ser fideicomisos financieros, obligaciones negociables y títulos similares, fondos comunes de inversión, de determinadas características que saldrían al mercado. Si miramos lo que pasó en 2016, la expectativa no es quizás que haya demasiados títulos ofertados en este sentido, así que una asunción razonable sería que si uno quiere no pagar nada, va a tener que probablemente esperar al 31 de diciembre de 2025, si no correr con la tasa del 5%. Por el contrario, si lo que se regulariza no son activos, dinero en efectivo, sino otro tipo de activos, el pago del impuesto es directo por los montos que excedan $100.000. Eh, Tengan presente que si ustedes regularizan bienes en el exterior, existe la posibilidad de liquidarlos y traerlos a Argentina para gozar de la misma exención que goza el dinero en efectivo regularizado en Argentina. No creemos, o no se espera por lo menos, que haya mucho de este tipo de transacciones. En blanqueos anteriores, el mismo bajo la ley de bienes personales, estaba permitida la repatriación y realmente pocos contribuyentes optan por este tipo de soluciones. Sin embargo, está disponible para aquellos sujetos que consideren útil ese tipo de transacciones. Acá hay un par de puntos interesantes para seguir destacando. Por un lado, se paga en dólares. Probablemente sea el primer impuesto en Argentina, por lo menos en los últimos 30 años, que tiene una moneda de pago en otro que no es Argentina. La norma prevé que para los bienes argentinos se pueda permitir el pago en pesos. Habrá que ver si la reglamentación lo permite o no, pero en principio va a ser pagado en dólares estadounidenses convertidos a tipo de cambio MEP, digamos. Es un tipo de cambio que va a fijar la reglamentación, pero la ley tiene las instrucciones para que lo haga siguiendo el dólar financiero. En cuanto a qué se puede blanquear, sumamente amplio, básicamente cualquier tipo de activos, con pocas excepciones, aquellos depositados en países que para la GAFI no califiquen dentro de la lista blanca, no se van a poder, pero el 99% de los activos van a estar disponibles para ser regularizados. Como ya hablamos anteriormente, van a tener que ser activos que sean de propiedad del contribuyente. Ahí la norma habla de propiedad, posesión, tenencia o guarda, lo cual podría llegar a dar un poco de flexibilidad en ese punto, pero no es la expectativa. Probablemente la FIP exija la prueba de la titularidad de la cuenta o del título del bien para poder permitir la regularización. Uno de los elementos que es relativamente novedoso de este blanqueo es la obligatoriedad de un pago anticipado. Otra vez esto va en línea con lo que hablamos cuando las alícuotas se escalonaron. El gobierno seguramente quiere el ingreso de fondos lo antes posible. Por lo tanto, se genera una suerte de anticipo obligatorio que el contribuyente tiene que estimar sin presentar declaración jurada y abonar hasta la fecha límite para su pago. Y lo que sucede es que si uno lo estima en menos, después tiene algunas penalidades si decide integrarlo en forma posterior y resultó que su cálculo anticipado era erróneo. Después de este pago anticipado, se presenta la declaración jurada con toda la documentación que pide AFIP, se liquida el impuesto y finalmente se ingresa la diferencia eh, sin penalidades en ese caso. En cuanto a los efectos de la regularización, en esto el blanqueo es calcado en lo mismo que sucedió en 2016, donde no solamente te liberaban de todas las acciones, deudas, etcétera, relativo a los activos regularizados, sino que también te ofrece el tapón fiscal, que en nuestra experiencia ha sido muy útil y es uno de los elementos fundamentales de este tipo de regímenes, porque evitan discusiones sobre los bienes que tuviste y dejaste de tener. Con el Nico hemos litigado varios casos relacionados con el tapón fiscal y podemos decir que se ha mantenido bastante bien. Incluso en sede administrativa se ha validado la liberación que provee este tipo de normativa. Y dos puntos finales para terminar con el blanqueo y avanzar con bienes personales, es que
si bien hubo mucho ruido alrededor y originalmente el proyecto enviado por el Ejecutivo permitía extraer inmuebles de sociedades argentinas y blanquearlos a nombre de personas físicas para minimizar la tributación en caso de venta, eso no terminó estando en el proyecto final, por lo tanto no está disponible. Y asimismo, en su paso por el Senado se le agregó una prohibición para aquellos sujetos que regularicen de volver a hacerlo hasta el 2038, que es una fecha coincidente con la estabilidad fiscal en bienes personales que vamos a hablar a continuación. Esto es un neologismo, digamos, no se hizo antes este tipo de previsiones. También tiene su debilidad normativa, porque esta norma, como toda norma, puede ser modificada por una ley subsiguiente, con lo cual habrá que ver qué efecto tiene o deja de tener en el futuro esta prohibición de volver a regularizar hasta el 2038. Ahora bien, el éxito del blanqueo va a depender en buena medida de lo que el contribuyente crea que va a suceder con el impuesto sobre los bienes personales. Y acá, haciendo otra vez un poco de historia, volvemos a 2016 y nos damos cuenta con el diario del lunes que aquellos sujetos que regularizaron con una expectativa de disminución del impuesto sobre los bienes personales que iba 0,75, 0,5, 0,25, en general, cuando uno los recibe ahora, se da cuenta de que están sumamente frustrados porque la promesa de baja de impuestos no solamente no se dio, sino que en el lapso de 2 años había vuelto a subir a 1,25 y en 2019 trepó hasta 2,25. Era una alícuota que, de no haber existido brecha, habría sido completamente inmanejable. Con la brecha que existió durante todo el periodo de 2019 hasta hoy, la realidad es que la alícuota efectiva sobre los bienes personales era bastante inferior y por lo tanto la gente no lo litigaba tanto, pero que en un escenario donde la inflación baja y la brecha va tendiendo a desaparecer, sería un impuesto ruinoso. El proyecto enviado por el Ejecutivo daba clara cuenta de esto, incluso parte de esto estaba evidenciado en las exposiciones de motivos de los proyectos que se enviaron, y entonces se incluyeron dos eh, medidas relativas al impuesto a los bienes personales. Por un lado, que lo vamos a hablar ahora en un rato, la disminución progresiva de alícuotas, empezando con una disminución inmediata a 1,5, en un degradé que va a ir bajando hasta 0,75 y estabilizarse en 0,25, y la presentación del régimen especial de ingreso de bienes personales, algo que también es un dispositivo legal totalmente novedoso porque funciona como una suerte de contrato entre el contribuyente y el Estado, donde el contribuyente acepta el pedido del Estado de adelantar 5 años de bienes personales y a cambio de eso el gobierno le concede básicamente dos beneficios. El primero, que el impuesto va a ser calculado con las reglas que vamos a ver ahora más adelante sobre la base imponible del 31 de diciembre de 2023, y el segundo, estabilidad fiscal por la cual, una vez terminado el pago adelantado, es decir, post periodo fiscal 2027, el contribuyente va a tener derecho a que los impuestos que recaigan sobre su patrimonio se limiten al 0,25 como máximo. ¿En qué consiste el régimen especial de ingreso? En principio, lo que hace es toma la base de periodo fiscal 2023, que es el 31 de diciembre de 2023, tomando el tipo de cambio oficial de dicha fecha, en general permitiendo deducir las exenciones y aquellas exclusiones que normalmente la ley permite, como son las acciones de sociedades argentinas o determinados tipos de bonos, etcétera. Toma esa base imponible, la multiplica por 5, porque es el impuesto adelantado de 5 periodos fiscales, y le aplica una alícuota especial del 0,45. Esto da, en los hechos, una alícuota efectiva del 2,25. Entonces, los contribuyentes se ven enfrentados con una oferta muy interesante, donde si no hacen nada deberían pagar 1,5, pero si pagaran un 50% más de impuesto y lo llevaran al 2,25, obtendrían todos los demás beneficios que el régimen ofrece. El más importante de ellos en general es que los incrementos de patrimonio sucedidos en forma posterior al 31 de diciembre de 2023 no van a estar grabados, porque el impuesto ya fue adelantado con una base imponible fija. Otros contribuyentes que les puedan tener interés, sobre todo en temas de confidencialidad, pueden ver como una mejora importante no tener que presentar la declaración jurada de bienes personales, algo que está expresamente previsto en la norma.
Eso les va a permitir mantener mayor privacidad sobre su patrimonio, algo que nunca está de más en la sociedad en la que vivimos. ¿Quiénes pueden entrar? Tanto los sujetos residentes en Argentina como aquellos que hubieran sido residentes y hayan perdido la residencia el 31 de diciembre de 2023. En esto se ve una clara invitación a aquellos argentinos que emigraron a, si quisieran, volver a una Argentina con un impuesto sobre el patrimonio más limitado. Por supuesto que acceder a este régimen implica aceptar readquirir la residencia fiscal en Argentina, pero bueno, para aquellos que estén pensando en volver, es interesante y deben planteárselo ahora porque el plazo de adhesión, como dice ahí, es bastante corto hasta el 31 de julio de 2024 y volver luego, sin haber hecho esta adhesión, los somete a un mayor riesgo en caso de que después se decida variar la alícuota que aplicas anualmente sobre bienes personales y sobre todo alcanzar los incrementos de patrimonio que puedan tener en el futuro. Hay reglas especiales para los bienes regularizados que no vale la pena entrar en detalle. Básicamente se les computa un año menos, pero se les aumenta la alícuota y entonces el impuesto a ingresar se reduce a una alícuota efectiva del 2% y tienen más plazo para entrar porque como el blanqueo prevé múltiples etapas que se van adelantando en el tiempo, no había otra forma de conciliar la obligación de presentar bienes personales en el cortísimo plazo que prevé el régimen especial de ingreso. Es bastante interesante y vamos a entrar después a cuál es el mecanismo de estabilidad que prevé la norma para los periodos fiscales posteriores a 2027. Ahí el concepto que se elige es un concepto relacionado con jurisprudencia de corte sobre los regímenes de estabilidad, en el cual el contribuyente ha cumplido con su parte del trato, que es adelantar los fondos conforme lo pide el programa, y a cambio obtiene una regla por la cual los impuestos federales al patrimonio no pueden exceder el 0,25% de una base imponible que se calcula básicamente con las mismas reglas que el impuesto sobre los bienes personales actuales. Entonces, el régimen tiene bastantes definiciones muy estrictas respecto de lo que puede o no puede hacerse en el futuro por administraciones posteriores. Ahí podemos entrar y vamos a dejar un espacio al final para entrar sobre este punto, sobre qué puede pasar si en el futuro hay una regla diferente que viola la estabilidad fiscal, cuáles son los recursos del contribuyente para aplicar este beneficio. Pero lo que sí parece bastante sólido es que por aquellos años comprendidos entre 2023 y 2027, el adelanto del impuesto y el texto de la ley son bastante estrictos en que no puede haber otra tributación patrimonial en ese periodo. Solo con esta ventaja, el régimen es sumamente atractivo porque, como dijimos al principio, recordando, es solamente un incremento del 50% del impuesto y cubre 5 periodos fiscales y además cubre todo aumento patrimonial. Creo que esto describe en forma bastante acabada el régimen de incentivo, el régimen de impuesto, de ingreso especial del impuesto sobre los bienes personales. Algunos comentarios sobre el impuesto en general, que están en el próximo slide, es que ahí ven el degradé de cómo va cayendo el impuesto a medida que pasan los periodos fiscales, con una coincidencia o convergencia en 0,25 para el periodo fiscal 2027. Hay una bastante sana aumento del mínimo no imponible y de la exención para inmuebles destinados a casa-habitación, llevándolos a valores que son más compatibles con el valor de una casa-habitación y con lo que habitualmente define a contribuyentes que no deberían estar abarcados por un impuesto denominado de la riqueza. Se prevé un régimen de actualización automática de los mínimos y de las escalas, y además se prevé un beneficio para contribuyentes cumplidores que reduce en 0,5 el impuesto, que es un beneficio atractivo, pero que al lado del régimen especial, la verdad, probablemente no sea muy utilizado o sea más usufructuado para aquellos contribuyentes que por alguna razón u otra no terminaron entrando. Hay una discusión respecto de, por ejemplo, qué pasa con los contribuyentes que al 31 de diciembre de 2023 no tienen un patrimonio superior a 100 millones y por lo tanto el impuesto a pagar les daría cero. Veremos si la reglamentación lo soluciona o no, pero por un lado, por lo menos jurídicamente, parecería injusto que un contribuyente por tener un patrimonio inferior o cubierto por un mínimo exento
no pueda gozar de los beneficios que sí gozan aquellos que tienen más patrimonio, pero por otro lado, por lo menos en la teoría clásica, un contribuyente que no tiene que hacer ningún esfuerzo para obtener un régimen de beneficio y excepcional no tendría en principio derecho a computar todos sus beneficios. Es una interesante discusión ética que veremos su implementación práctica cuando veamos la reglamentación. Y si no hubiera nada reglamentado, habrá que estudiar cada contribuyente su situación para definir qué es lo que más le conviene de cara a este régimen y a la estabilidad que podría otorgar. Y un último punto de cierre es, bueno, ok, si miramos el blanqueo nos invita a regularizar la mayor parte, o el patrimonio que querramos, una alícuota relativamente baja, y el régimen especial del impuesto sobre los bienes personales soluciona muchas de las críticas que recibió el régimen fiscal argentino a lo largo del tiempo, que estaban basadas en impuestos patrimoniales tan altos que eran difíciles de sostener con activos invertidos en forma conservador. Suponiendo que, por ejemplo, un bono del Tesoro de Estados Unidos que ahora rinde 5%, si no hubiera brecha y hubiese baja inflación, un impuesto de los 2,25%, al que hay que sumarle un 35% de impuesto a las ganancias sobre los intereses, terminaban permitiéndole al contribuyente una renta neta del 1% y absorber el 80% del resultado. Entonces, toda la planificación que se hacía fiscal estaba generalmente apuntada al impuesto patrimonial. Había muchos caminos en los que las diversas familias iban estructurando sus inversiones o su patrimonio de manera tal de reducir su exposición a este impuesto que es tan distorsivo. En el futuro eso pareciera ser que aquellas familias que decidan entrar al régimen especial de ingreso van a perder interés quizás en la estructuración típica relativa a los impuestos patrimoniales. Y por el contrario, el foco de los asesores tributarios y de los contribuyentes en general va a ir a manejar la tributación sobre los ingresos, jugando quizás con las dos alícuotas que hay, por ejemplo, que básicamente son escala hasta 35 y 15%, pero también volviendo a pensar en el diferimiento de las rentas, el momento en el cual se tributa, la posibilidad de reinvertir los resultados sin tener que primero pagar impuesto en Argentina, en fin, planificaciones fiscales que son más similares a las que se hacen en todo el mundo, que están mucho más enfocados en el impuesto a la renta y mucho menos en el impuesto al patrimonio. Y lo que va a seguir siendo un foco de concentración bastante importante para las familias en general, saliendo un poco del concepto de contribuyente, es la planificación patrimonial sucesoria, que es muy compleja en sí misma y muchas veces es compatible con la planificación fiscal, pero también aquella relativa a la seguridad de los activos, a la privacidad, en conocimiento de quién puede saber que vuestros activos están o no a nombre de determinada familia, y, por ejemplo, a la sucesión en la empresa familiar, en la administración de la riqueza, en la concentración de la administración, en fin, son todas áreas clásicas que siempre estuvieron subordinadas o atadas en cuanto al menú que había disponible a lo que el impuesto sobre los bienes personales regía, porque claro, cuando estás compitiendo contra un costo hasta el 2,25%, todos estos temas eran secundarios. Sin embargo, en el futuro, por lo menos lo que inicialmente vemos es que estos temas vuelven a tomar la centralidad que para nosotros corresponde que tengan, porque son temas muy relevantes, y este régimen soluciona, por otro lado, la alta carga del impuesto patrimonial. No sé si, Nico, si quieres hacer una coda sobre el... Sí, a ver, cuando conversábamos con Pablo nos parecía también interesante por ahí compartirles mínimamente dos cuestiones adicionales que tienen que ver con medidas fiscales que se han aprobado. Como mencionaba Pablo recién, parte del éxito de- del régimen de regularización y inclusive del régimen especial de pago de bienes personales están de alguna manera atados también al nivel de confianza que los contribuyentes puedan llegar a tener respecto de la situación y del mantenimiento de este paquete de normas. Por supuesto que es un punto importante a tener en consideración que este marco normativo no implica una reforma tributaria. No estamos hablando de una reforma tributaria per se, sino que estamos hablando de un blanqueo, una moratoria y algunas sí modificaciones por ahí en bienes personales, en otros tributos, pero no estamos hablando todavía de una reforma tributaria en la cual
se sabe que el gobierno está trabajando para el futuro. Pero sin perjuicio de eso, estas medidas fiscales que se han tomado tienen también algunos condimentos que parecen querer transmitir algunos mensajes respecto de hacia dónde se pretende llevar el sistema tributario, con el objetivo también, como decía recién, o con uno de los objetivos de por ahí incentivar el blanqueo, el régimen especial de bienes personales. Uno de esos, por ejemplo, es la derogación del impuesto a la transferencia de inmuebles, del famoso ITI. Como ustedes recordarán, cuando se aprobó la reforma tributaria a través de la 27430 durante el gobierno de Mauricio Macri, se estableció que todas las transferencias de inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero de 2018 van a tributar el impuesto a las ganancias cedular de la alícuota del 15%, pero todos aquellos inmuebles que habían sido adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2018 mantenían la tributación del ITI, del impuesto a la transferencia de inmuebles. Bueno, lo que prevé la ley es la derogación de este impuesto a partir de la publicación de la 27743 en el boletín oficial, con lo cual hoy, 8 de julio, firmamos el acta de defunción del ITI. A partir de la publicación de la ley en el boletín oficial, este impuesto desaparece. ¿Y por qué digo que esto hay que enmarcarlo en este mensaje que parecería querer transmitir el gobierno respecto al sistema tributario? Porque este es un impuesto, como todos habrán visto, circuló mucho durante el fin de semana el hecho de que Argentina hoy tiene casi 160 impuestos, dentro de los cuales apenas el 10% reúnen la recaudación sustancial, sin perjuicio de que el resto de los impuestos genera una enorme carga administrativa, genera destinar muchos recursos para el cumplimiento de obligaciones y hasta genera reclamos por parte de la autoridad fiscal. Bueno, acá en esto me parece que se enmarca un poco la eliminación del ITI, es decir, eliminar un tributo que no estaba generando una recaudación relevante y que generaba muchas complicaciones operativas. Y en este mismo marco, también hay otra medida fiscal que es trascendente, nos parece, obviamente desde lo político, pero también desde el mensaje que se quiere dar desde el gobierno en cuanto al sistema tributario al cual se aspira, que es lo que se ha denominado como la transparencia fiscal. Como ustedes habrán visto, y esto ha circulado mucho en los medios de comunicación, lo que prevé este proyecto de ley, perdón, esta ley ya publicada en el boletín oficial, es que a partir de fundamentalmente el 1 de enero de 2025, estas son medidas que van a ir teniendo cierta cronología en el tiempo, las facturas, los tickets, los comprobantes van a tener que discriminar el impuesto al valor agregado y van a tener que discriminar todos aquellos impuestos indirectos que pueden tener afectación respecto del precio. El objetivo es obviamente que el público consumidor tenga conciencia de en el precio final que está pagando cuál es el precio del producto, del bien o del servicio y cuál es el costo efectivo de los impuestos. Y también se prevé una invitación a las provincias y a los municipios para que tomen medidas de este estilo con el objetivo de que también se visualice cuál es el peso específico fundamentalmente del impuesto a los bienes personales y de la tasa de seguridad e higiene en el precio. De hecho, también la normativa prevé que en la publicación de los precios de los productos se va a tener que aclarar cuál es el precio sin impuesto y cuál es el peso específico de los impuestos nacionales e indirectos respecto de esta cuestión. ¿Y por qué nuevamente decimos que acá hay un mensaje que se quiere dar respecto de hacia dónde va el sistema tributario? Porque claramente lo que se está buscando es generar también una concientización, que la ciudadanía en general tenga insisto, una conciencia respecto del peso específico de los tributos que nos permita a todos los ciudadanos ser un poco más críticos respecto a esta situación y tener en claro cuál es el peso específico de los tributos. De hecho, también, esto probablemente con un mensaje más de contenido político, está previsto que en las prestaciones de servicios que sean de libre acceso por parte de los gobiernos, tanto a nivel nacional, provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, se prohíbe la utilización de la mención de que estos servicios son prestados de manera gratuita y se indica que se tiene que aclarar que estos servicios o actividades son ejecutadas, sostenidas con el pago de los tributos por parte de los contribuyentes. Nuevamente, claramente acá el gobierno parece querer estar dando un mensaje hacia dónde va el sistema tributario y también queriendo fortalecer un poco la confianza que se necesita cuando uno sale a la cancha con
con un blanqueo, con una moratoria y también con un régimen especial de pago de bienes personales como el que comentaba Pablo.